2020 fue un año de crisis. En 2021 continuó, pero se inició una lenta recuperación económica. Y 2022 podría ser un año de inflación e inestabilidad política con riesgo de larga duración. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. América Latina vive un momento de crisis en ambas. La inestabilidad y la incompetencia política acentúan las crisis económicas, y más cuando se enfrenta a un proceso inflacionario. Y como la historia nos enseña, la inflación golpea y empobrece aún más a los sectores desfavorecidos, devalúa los ahorros, paraliza la inversión y provoca desempleo. América Latina recibe 2022 con 22 millones de pobres más, para sumar 209 millones de latinoamericanos viviendo en la pobreza. Sobresalen en esta desventura los países pequeños y mal gobernados, a los que acompañan México y Brasil. Y están peor aún, Argentina y Venezuela, que padecen de inflación crónica por sus malas decisiones en política económica desde hace varias décadas. Hasta ahora, la mayoría de los países latinoamericanos habían evitado la inflación con políticas monetarias y fiscales responsables y control en el endeudamiento público. Sin embargo, la pandemia provocó que la mayoría de los gobiernos del mundo implementaran masivos programas de subsidio y gasto público para contrarrestar las consecuencias económicas de los encierros y el desempleo. Se calcula que los programas de estímulo son equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto Mundial. La mayor parte de esto fue emisión monetaria inorgánica y sus efectos ya comenzaron a reflejarse en el aumento de los precios de bienes y servicios. También es cierto que la cadena de suministro de materias primas y elementos electrónicos se ha visto afectada por la pandemia, provocando un shock en la oferta de elementos para la producción de bienes de consumo, a lo que se sumó la irregularidad en los flujos de transporte marítimo por las mismas causas, encareciendo el costo de fletes como nunca se había visto. En diciembre de 2021, la inflación en Estados Unidos fue del 7%, un fenómeno no visto desde junio de 1982. En la Europa Occidental, la inflación llegó al 5%. El Banco Central de Inglaterra fue el primero en subir tasa de interés para contrarrestarla. En América Latina, la inflación cerró 2021 con un promedio de 13.5%. Los optimistas confían que una vez se estabilicen los niveles de producción y se recupere el transporte marítimo global a niveles prepandemia, la inflación se detendrá. La Reserva Federal de los Estados Unidos y otras autoridades monetarias del mundo afirmaron que se trataba de algo transitorio, pero la realidad está demostrando lo contrario. Algunos analistas serios opinan que la inflación no es un fenómeno temporal, sino una consecuencia de los programas de estímulo de gobiernos y las gigantescas emisiones monetarias del 2020 y 2021, que aumentan la demanda de bienes y servicios a niveles que provocan un fenómeno inflacionario. En cualquier caso, los bancos centrales deberán tomar medidas en 2022 para contrarrestar la inflación. Se espera que incrementen los tipos de interés para frenar la tendencia y recuperar confianza en la economía. A pesar de que se encarecerá el crédito y contendrá la recuperación, esto se considera un mal menor. No obstante, debemos recordar que la inflación altera la estructura de precios de la economía, destruye los ahorros y su peor consecuencia es que afecta a los estratos más pobres de la sociedad. El reto de 2022 será lograr estabilidad y equilibrio entre la política y la economía para generar confianza, ordenar las finanzas públicas, ofrecer certeza jurídica a la inversión, aliviar los graves problemas sociales y dar rumbo y consistencia a la recuperación, sin olvidar que la política y la economía son dos caras de la misma moneda.